Apreciado amigo Víctor Masi, profesor de la Universidad La Cantuta, es un placer volverte a tener aquí en librosperuanos.com. Esta vez en ocasión de tu voluminoso libro Epistemología, de más de 850 páginas. Este libro en realidad ha venido a complementar un gran vacío. Teníamos trabajos de epistemología, pero faltaba una selección de lecturas. Y tú has ofrecido una enjundiosa selección. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. En tu libro abordas 18 autores y 32 lecturas. ¿Cuál ha sido el criterio seguido para dicha selección de autores? Buenos días. Gracias, Gustavo. La primera impresión que uno tiene del libro es por qué es voluminoso. Nos han acostumbrado a leer fuentes más pequeñas. Y en realidad es una necesidad, ya que en el Perú, desde la década del 80 hacia adelante, hay una inquietud por esta nueva disciplina filosófica. Entonces, usualmente los que enseñan en los cursos de lógica son los que se han ocupado de los tópicos epistemológicos. Pero como nueva disciplina filosófica requiere conocer directamente a los autores. En el Perú tenemos compilaciones interesantes como la de Salazar Bondi sobre filosofía, pero en el caso de esta nueva disciplina filosófica necesitamos abordar los autores en sus fuentes, aunque son selecciones, son extractos, ya que esto es una compilación. Evidentemente la necesidad es por mostrar las ideas, los argumentos que hay sobre la filosofía y la ciencia. Entonces la necesidad de hacer este volumen responde a la inquietud de otorgar los materiales de primera mano sobre el pensamiento mismo de los autores. No se ha intercedido por un análisis, una interpretación, porque en el Perú se desconoce a muchos autores y sobre todo los argumentos que muestran dichos autores. Efectivamente. Por ejemplo, encontramos en el libro una lectura de Carnap dentro de la corriente neopositivista, y lo cual es muy valioso. Sin embargo, quisiera preguntarte, esta escasa referencia a la corriente neopositivista, solamente referida a Carnap, ¿a qué obedece? Fíjate, la fundación de la epistemología se la debemos al positivismo lógico, ¿no? A través de Maurice Slick. El Círculo de Viena, sobre todo, ha planteado, si se quiere, el inicio de esta disciplina filosófica. Entonces, los tópicos referidos a ciencia, métodos de la ciencia, el trabajo filosófico sobre la ciencia, ha partido de la iniciativa de los miembros del Círculo de Viena. Pero si uno se fija con atención, casi todos o una buena parte son físicos. Y el análisis de la ciencia lo han hecho desde el lado de la visión del físico, sobre todo el físico teórico. Entonces, por ejemplo, la discusión que han tenido es siguiendo a Wittgenstein respecto a los enunciados con significado. Esta tendencia del enunciado con significado y que todo conocimiento científico debe abordar los temas de significado plantea un interrogante respecto a la filosofía de la ciencia, ¿no? Si el lenguaje científico, al poseer significado, posee la esencia, la naturaleza de los objetos que trata, los objetos físicos. Entonces Carnap, en un primer momento, hablaba de la sintaxis, creía que el problema solamente, como dice Wittgenstein, el error no está en la naturaleza, sino en el lenguaje. Carnap tomó este enunciado como punto de partida para hablar de la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia. El problema es que cuando se le inquirió sobre el contenido profundo, entonces tuvo que variar a la teoría del significado. Y la teoría del significado en realidad es el punto de partida para el sistema mismo del Círculo de Viena. El enunciado con significado es el punto, es el nivel de su verificación. Todo lo que la experiencia o los actos de experiencia corroboren o verifiquen es lo que tiene significado. Este contexto, por ejemplo, nos hace ver que Carnap empieza a elaborar un sistema que provenía de Wittgenstein y que rechaza la metafísica. Entonces el debate con la metafísica o con la disciplina de la metafísica es porque carece de contenido, carece de significado, y cualquier enunciado metafísico no tiene significado. Entonces, pero la discusión se basa sobre todo en la teoría del significado en el lenguaje. Y esta teoría del significado ha traído siempre, ¿no?, a colación respecto a la forma de cómo nosotros enfocamos los fenómenos físicos.
Entonces los fenómenos físicos deben ser tratados ya no con la metafísica ni con la especulación, sino partiendo directamente de la experiencia concreta. Entonces este punto de vista, por ejemplo, lleva hacia el lenguaje a un nivel superior. ¿Cuál es? Insertar una teoría del significado dentro del contexto de comprensión de los objetos físicos. A eso trae. Ahora, sobre tu pregunta, Karnat, la selección de lectura en realidad debería traer más cosas sobre el Círculo de Viena. Por ejemplo, el manifiesto del Círculo de Viena, que no se conoce, solo por algunas páginas de internet. Pero el manifiesto del Círculo de Viena se denomina la concepción científica del mundo. Y cuando tú tratas sobre concepción científica del mundo, estás, si se quiere, demarcando, estableciendo una frontera respecto a los otros conocimientos que no son científicos. Por ejemplo, los estéticos, los teológicos, los morales, éticos, en fin. Entonces, este criterio de demarcar solo en el Círculo de Viena la concepción científica del mundo es lo que nosotros llamamos enfoque cientificista de la realidad. Pero eso es uno de los enfoques, ¿no? La filosofía tiene un amplio nivel de tratamiento de cada tema en cada disciplina, pero esto solo se refiere a filosofía de la ciencia. Por eso que la importancia del positivismo lógico es haber fundado las bases de una nueva disciplina que se refiere solo a la filosofía de la ciencia. Efectivamente. Siendo tan importante la fundación por parte del Círculo de Viena, la siguiente pregunta está relacionada justamente con esa apreciación tuya, porque le concedes bastante atención ofreciéndonos 5 lecturas de Karl Popper. ¿Cómo así explicas esta preferencia? Más que preferencia, me parece que es el nivel de la objetividad del argumento, ¿no? Y la vigencia del argumento. Yo no soy muy afín a Popper en el sentido de su filosofía social, ¿no? Yo discrepo mucho con Popper sobre este punto, porque Popper, quiera sí o no, es el referente, ¿no?, de muchas políticas neoliberales. Pero lo que yo voy es a su espacio en la filosofía de la ciencia y su importancia, ¿no? La primera crítica al Círculo de Viena proviene de Popper, en su crítica a la inducción. Ahora, con su libro La lógica de la investigación científica, Popper estableció las bases de lo que hoy día todo el conjunto científico utiliza, ¿no? El sistema hipotético deductivo, ¿no?, en contraposición a los sistemas inductivos que planteaba el Círculo de Viena. Ese es el primer nivel del Popper, pero este Popper plantea una teoría falsacionista que hasta su propio discípulo Imre Lakatos discrepó, ¿no?, que él llama falsacionismo dogmático. Y ese falsacionismo dogmático tiene que ver mucho, ¿no?, con la visión muy corta de la evolución científica. Porque Popper plantea que nosotros debemos probar, falsar las teorías, pero el problema es cómo podemos falsar teorías si todavía no estamos seguros que esas teorías son ciertas. Entonces hay muchas teorías están erigidas sobre bases muy frágiles. Entonces Popper trata de que al primer enunciado que contradiga la teoría debe desecharse. Y él posteriormente reconoció, ¿no?, que efectivamente eso estaba equivocado. La segunda parte de la vigencia de Popper es su debate, su confrontación en el año 1965 con Thomas Kuhn. Y esa confrontación trajo, ¿no?, a colación un debate que hasta el día de hoy se desarrolla. ¿Cómo y por qué se desarrolla la ciencia? ¿Cuáles son las causas para que evolucione el conocimiento científico? ¿Qué genera un cambio científico? Para Popper es la lógica, para Thomas Kuhn es la historia. Entonces, por ejemplo, Popper es antihistoricista. Hay un libro de Popper que se llama La miseria del historicismo. Y Popper pues empieza a discrepar, a disentir con los discursos historizantes. Y en La sociedad abierta de sus enemigos, Popper ataca ya propiamente el enfoque histórico del conocimiento. Desde Platón, Hegel y Marx, él dice, ¿no?, que los antecedentes históricos son un punto de partida, pero no es propiamente la ciencia. Entonces estos dos puntos de vista hacen tener vigencia a Popper. Por eso en el debate Popper y Kuhn propongo que Popper participe, porque Popper tiene un libro interesante, ¿no?, el mito del marco común. Y en el mito del marco común, Popper desarrolla su debate con Kuhn. Y Kuhn también, posteriormente, hay un libro póstumo, El camino desde la estructura, donde Kuhn plantea también sus puntos de vista de discrepancia con Popper. O sea, la polémica comenzó el año 1965 y hasta el final de sus días la polémica siguió dándose. Por eso que la selección de Popper es muy importante. Ahora, esta importancia de Popper tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos el enfoque de la filosofía de la ciencia.
En ese punto de vista, por ejemplo, Popper desarrolla cierto nivel de análisis respecto a la teoría de la verdad, la base empírica, ¿no? Los conocimientos probabilísticos, en fin, todo el fenómeno del pensamiento de Popper puede resumir una parte de la filosofía de la ciencia y su influencia sobre esa filosofía de la ciencia. Muy interesante, efectivamente. Esto nos lleva pues a que se operó, como tú bien lo has descrito, el cambio del análisis lógico de las proposiciones científicas por el análisis de la estructura histórica de la ciencia, Así. con Lakatos, con Kuhn, con Feyerabend, Nagel, Hempel. Sin embargo, el libro, siendo tan enjundioso en las lecturas epistemológicas, llama la atención de no ofrecer, por ejemplo, a estos autores, Así. a Putnam, con su concepción heredada estándar, a Hanson, con su idea de que toda observación está cargada de teoría, a Hintika, que propone un nuevo sistema de lógica inductiva, y a Tolmin, quien propone reemplazar la teoría verdadera por la teoría adecuada. ¿Por qué faltan estos autores? No faltan más todavía. Partamos de este hecho, ¿no? En una compilación, en una selección de lectura, uno tiene que ser muy, ¿no? Si se quiere, eh, objetivo, ¿no? Y ofrecer, ¿no? todo lo que se pueda dar al público respecto a la información vital. En teoría de la verdad, por ejemplo, hay autores que no he puesto. No he puesto a Popper y he puesto a Alfred Tarski, que son dos referentes. Pero hay otros enfoques de teoría de la verdad que son importantes. No he puesto autores como Donald Davison, no he puesto autores Susan Hart, ¿no? O, en fin, muchos autores que deberían participar en el esquema de teoría de la verdad. Ahora, en el esquema sobre la relatividad y los enfoques relativos, Hanson, todos ellos también tienen un punto de vista importante. Pero, ¿qué es lo que ocurre con estas compilaciones? Se tornan voluminosas. Entonces, por ejemplo, hay que ser muy selectivo para mostrar el pensamiento exacto y el punto de partida exacto para que uno vaya teniendo idea de cómo se originaron los argumentos, los enfoques o quizás los debates sobre un tópico de la filosofía de la ciencia. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando uno hace una compilación, hay que ser selectivos. No, en realidad, cuando uno enfoca los puntos de vista, debe poner los dos puntos de vista o los puntos de vista que concurren. Pero dado el volumen de la información, a veces hay que ser muy selectivo, ¿no? Y las compilaciones a veces también son una forma de tiranía de la preferencia del autor, ¿no? O sea, uno prefiere darle, ¿no?, una antojolía antes que una antología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchos autores que no he algunos textos no circulan en el Perú. Y eso es lo importante. En el Perú todavía sigue faltando autores básicos para comprender el contorno de toda la filosofía de la ciencia contemporánea. Hintika, por ejemplo. Hintika, por ejemplo, ¿no? La literatura, por ejemplo, de los filósofos europeos se reduce al mundo francés, anglosajón y alemán. Pero ¿qué hay de otros filósofos que no pertenecen a esas áreas? Entonces Hintika es uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es necesario tener la información y ver, uno depende mucho de las editoriales cuando publican los autores. Entonces, las traducciones, por ejemplo, de idiomas que no son el francés, el anglosajón o el alemán, hay mucha dificultad. Y es necesario proveer la información para que este esquema de estudio, y si se quiere integral, de la filosofía de la ciencia, tenga mayor significado en las propuestas originales de los autores. Ahora, sería interesante saber de tu parte si es que consideras que el afán neopositivista de enterrar a la metafísica ha fracasado. No, yo no diría que ha fracasado. Yo diría más bien que ha variado. ¿Por qué razón? El Círculo de Viena, ¿no?, sigue tomando un enunciado que viene, fíjate, de Immanuel Kant, al separar la ciencia de la metafísica, de Auguste Comte, de plantear los tres estadios del conocimiento humano y decir que la metafísica no es algo así como una religión sin Dios. Y Wittgenstein, ¿no?, que sigue también manteniendo el mismo argumento, ¿no?, diciendo que la metafísica no tiene significado y que cualquier metafísico no hay que comprobarle, hay que darle a entender que sus palabras no tienen significado, por eso carecen de sentido, carecen de reflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ataque del Círculo de Viena a la metafísica corresponde a esa tradición antimetafísica.
De raíz empirista. De raíz empirista, ¿no? Y la tradición empirista, desde los ingleses para adelante, siempre ha tratado de entender el problema desde la experiencia. Entonces, por ejemplo, la idea de que la metafísica no sirve para nada fue quizás en la década del 50 trasladada a otro problema más importante, ¿no? Todo conocimiento científico comienza como conocimiento metafísico. Y la historia de la ciencia ha demostrado que muchos argumentos de carácter metafísico pasaron a ser argumentos de carácter científico. Entonces no se puede desechar la metafísica. Lo que hay que ver es que en algunos casos la filosofía es especulativa. La esencia misma de la filosofía es especular. Entonces no se le puede dar ese criterio de que la metafísica no sirve para nada. Tiene de todas maneras un enfoque sobre nuestro conocimiento del universo. Muchas cosas que nosotros tenemos sobre el universo están basadas en criterios metafísicos, sino que no se quiere reconocer que esa parte, ese enfoque metafísico, ayuda a tener una especulación sobre la realidad física del universo. Efectivamente. Tu libro ofrece una interesante selección de autores de la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje. Así es. Ahí está Frege, está Russell, está Wittgenstein, pero justamente también está Quine. Así es. Con su fabulosa y estupenda crítica al empirismo. Así es. ¿Crees entonces que esta crítica ha hecho dificultoso el porvenir de la corriente analítica? La corriente analítica tiene un problema. Pone adelante el lenguaje como mediador de la realidad y cree que el lenguaje sustituye a la realidad. Y la epistemología, desde la influencia de la filosofía analítica, ha puesto ese problema por delante. Que los problemas filosóficos de la ciencia son problemas de lenguaje, tal como decía Wittgenstein. Entonces, por ejemplo, la filosofía analítica ha errado en el sentido de darle mucho privilegio al lenguaje en vez de darle privilegio a la misma realidad donde surgen los problemas científicos. Entonces, por ejemplo, hay autores que consideran que, por ejemplo, la filosofía analítica ha ayudado mucho a la convencionalidad del lenguaje lógico-científico. En eso estamos de acuerdo. Pero que el lenguaje sustituya a la realidad, eso sí es un error. Entonces, todo problema científico proviene de la misma naturaleza. ¿Por qué hay que negarle la participación a la naturaleza desde nuestro punto de vista, limitándolo solo al lenguaje? Entonces, por ejemplo, el fenómeno analítico tiene que tratarse desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, muchos autores han tratado, ¿no?, de superar este problema del lenguaje. Pero hay autores que, por ejemplo, como Quine, que ha visto, ¿no?, esto de las dos escuelas que contienden, ¿no?, es decir, los analíticos y los empíricos. Y en la filosofía esta dualidad causa algo así como un dogma, ¿no? Es decir, una verdad establecida que no va a cambiar, que desde Kant, que estableció esta diferenciación, ya no ha variado. Lo que dice Quine es que efectivamente podemos superar esta etapa y plantear otro esquema distinto, ya no solo amparándonos en el lenguaje, no en los sinónimos, etcétera, sino planteando un punto de vista que supere la limitación lingüística, que vendría a ser un enfoque mucho más directo, no, sin caer en el dogma de la experiencia, pero reconstruyendo, ¿no?, sistemas de reflexión sobre la misma naturaleza. Ajá, justamente ahí vamos a ir en este acápite. Un aspecto muy valioso de tu voluminoso texto es que presentas lecturas de la corriente anti-epistemológica. Así es. Ahí está Heidegger, Ricoeur y Richard Rorty. Así es. Sin embargo, los lectores nos preguntamos, ¿y qué pasó con Apple? ¿Qué pasó con Gadamer? ¿Qué pasó con Habermas? Así es. Bueno, como decía al comienzo, ¿no?, a veces uno hace una selección ¿no?, y empieza a segregar, ¿no?, otros autores. En realidad, al final del texto hay un texto de Richard Rorty, ¿no?, de la epistemología de la hermenéutica, que rompe todo el esquema del discurso inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se ha creído que los tópicos hermenéuticos no entran en la epistemología, pero ya desde la década del 70 había ciertas dudas sobre ese criterio. En realidad, los métodos que no son de la ciencia ayudan a la ciencia. Los sistemas, los enfoques que no son propiamente la ciencia deben insertarse dentro de la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, yo tengo una anécdota, ¿no?, en un curso de epistemología, un estudiante de maestría protestó con mucha impaciencia
¿Por qué en el texto había Martin Heidegger del ser y el tiempo? Sobre todo la parte introductoria del ser y el tiempo en la selección de lecturas. Porque si hay un debate sobre la metafísica, debe haber un autor que justamente represente la otra opinión. Entonces se debe insertar la opinión contraria. Pero no estaba de acuerdo porque solamente la filosofía de la ciencia debe tratar tópicos científicos. Y el error es esto, ¿no? Los tópicos científicos tienen especulación de este tipo. En Heidegger, por ejemplo, reconozco mucho que el ser y el tiempo ha moldeado lo que hoy día sería una visión amplia de las ciencias sociales, ¿no? Sin entrar al campo de las leyes físicas, ha planteado, ¿no?, un esquema interpretativo que es necesario retomar, ¿no? Ir a las cosas mismas. Y el método que plantea Heidegger es eso, ir a las cosas mismas. A eso le llaman método fenomenológico, lo cual convendría en coincidir con un método científico. Y justamente, ir a las cosas mismas. Presenta tu libro una lectura bastante candente, que es la epistemología de las ciencias sociales o la epistemología del hombre por parte de Piaget. Así es. Y esto pues da motivo a una pregunta al autor. ¿Crees que efectivamente las ciencias sociales deben ser objeto de un tratamiento epistemológico o de un tratamiento hermenéutico? Muy buena pregunta. Acá hay un debate. La filosofía de la ciencia tiene áreas regionales, llamemos epistemologías regionales, ¿no? Y dentro de esas epistemologías regionales, las ciencias sociales deben tener un trato distinto al de la epistemología de las ciencias naturales. Ya este problema lo había visto Habermas en la lógica de las ciencias sociales, ¿no? Piaget también, ¿no?, ya había tratado este problema respecto a si el enfoque de la metodológico de las ciencias naturales correspondía en igual razón al enfoque de las ciencias sociales. Y este debate siempre es de nunca acabar, ¿no? Es decir, ¿podemos utilizar métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales? Y la respuesta es no. Es muy limitado, es muy restringido. Solamente en ciertas áreas de las ciencias sociales se pueden tratar estos temas. Aquí hay que insertar otro sistema que no es propiamente el de las ciencias naturales. ¿Crees que el anarquismo epistemológico de Feyerabend ha dejado abiertas las puertas para una razón no empírica y más abierta a lo metafísico? Bueno, Feyerabend para mí es un autor, si se quiere, que rompe los esquemas de todo lo que nosotros llamamos el reinado epistemológico popperiano. Y el reinado epistemológico popperiano se ve trabado justamente por la crítica justa de Feyerabend. La razón que postula Feyerabend no es la razón rígida, mecánica, aplicada a los sistemas científicos, porque hay una queja, ¿no? Popper plantea que los métodos científicos deben seguir una regla establecida. Dice, los científicos nunca operan según la regla de Popper. Los fenómenos ocurren y los científicos no están siguiendo una regla metodológica tal como Popper ha predicho. Y ese es el problema que plantea Feyerabend. Ningún científico parte del enunciado popperiano. Cuando emerge un fenómeno, el científico no se preocupa por falsar ese problema, sino tiene un esquema de razón muy distinto al planteado por el racionalismo crítico de Popper. Ese esquema es, si se quiere, totalista. Pero también, ¿no?, lo que plantea Feyerabend es el pluralismo metodológico. Y eso nos trae al problema de la inconmensurabilidad. No hay un solo enfoque para plantear la evolución de las ciencias. Ajá. ¿Y cuál es tu opinión sobre la posición de Mario Bunge cuando afirma la existencia de datos metaempíricos en la ciencia? Bueno, esto de los metaempíricos hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Los actos de experiencia tienen cierto tipo de convencionalidad dentro del registro de conceptos. Entonces, por ejemplo, hay datos sensoriales, percepciones, en fin, que pueden traducirse a cierto tipo de enunciado, pero esos no son enunciados que puedan seguir un nivel exacto dentro de todo el proceso. Los datos metaempíricos representan un momento en la experiencia humana, pero pueden cambiar. Claro. Ahora vayamos a una pregunta externa al libro, pero que tiene que ver con el libro. La filosofía peruana, en los últimos 25 o 30 años, ha puesto en disposición de los investigadores varios textos de epistemología. Tenemos el libro pionero de nuestro querido maestro Julio Sáenz. Y luego han seguido nuestros amigos y colegas, investigadores también. Ha seguido Mario Alvarado de Pierola, Carlos Alvarado de Pierola. También tenemos el libro de
de Víctor Baltodano, Azabache, y entre otros, entre los más importantes. No, también tenemos Luis Piscoya, ¿no? Luis Piscoya, evidentemente. Ujú. ¿Cuál es tu opinión sobre la presencia de las principales tendencias en la epistemología peruana? Bueno, es como plantearnos, ¿no? El problema de la filosofía peruana. Todo es calco, copia. Seguimos dependiendo de un centro que es Europa, Estados Unidos, respecto a la reflexión. Eh, yo valoro mucho el trabajo de todos los autores peruanos porque en realidad plantean esquemas que pueden ser críticas interesantes. Y por ejemplo, son libros que han publicado que tienen un impacto importante dentro del nacimiento de esta nueva disciplina, ¿no? Hay libros que son de divulgación, en el caso mío, ¿no? Hay libros que son de análisis lógico, ¿no? Y le dan mucha importancia a la lógica dentro de la epistemología. Hay otros que en cierta medida tienen cierta influencia francesa, y de todas maneras los textos todavía no estamos reflejando la tradición europea acá en nuestra tierra. Lo que falta es que, asimilar la tradición europea, nosotros planteemos nuestros propios esquemas epistemológicos, desarrollemos nuestros propios criterios respecto a la filosofía y la ciencia que nosotros conseguimos aquí. Entonces, el conocimiento es universal, entonces deberemos generar cierto tipo de nuevas propuestas sobre la evolución de la filosofía y la ciencia. Y eso es un poco difícil porque he visto que en universidades epistemología se dicta solo como lógica, sigue una tradición que no es la nuestra. En otros casos se dicta como historia de la ciencia y en últimos casos se dicta solamente como ciencia, no como metaciencia. Y este es un problema que debemos nosotros romper o formar una tradición, ¿no? De una disciplina mucho más dinámica respecto a la evolución de la ciencia en el Perú. Tú eres un hombre académico y puedes dar una respuesta a esta interrogante. ¿Crees que la universidad peruana motiva, promueve un ambiente propicio para que se dé una propuesta epistemológica de los propios creadores peruanos? Bueno, eso sería lo ideal, pero no hay política de Estado respecto a investigación científica. Y la CONCITEC es un buen ensayo de investigación, pero si tú ves todo lo de la CONCITEC, está referido a ciencias naturales. No hay ciencias sociales, no hay filosofía, ¿no? O sea, se cree que la parte inmediata es lo importante. No hay política de Estado. Y la política de Estado quiere decir, señores, aquí hay un presupuesto solo para investigación. El investigador debe dejar de dictar clases, debe dedicarse a producir. El investigador debe publicar sus investigaciones, debe haber un camino donde el investigador publique. En la universidad, ¿cuánto gana un investigador? En mi universidad, profesor principal a 40, a dedicación exclusiva, menos de 300 soles. ¿Quién va a investigar con menos de 300 soles? Ese es un chiste, ¿no? Ese yo me río. En la acreditación solicitan que la universidad investigue, que el docente investigue, y le dan menos de 300 soles para cada mes para investigar. Un solo libro cuesta más de 300 soles. Entonces, imagínate, ¿no? La carencia, la ausencia de política de Estado sobre investigación nos dice mucho de las clases políticas que dirigen este país. No les interesa la ciencia, no les interesa la cultura. Lo único que yo puedo ver, por ejemplo, es en el Canal 7, un programa cultural, 2 programas culturales. Lo demás, ¿no? Y eso dice mucho de cómo el Estado trata a las universidades. Las trata mal. Efectivamente. Estamos ante una realidad espantosa. Así ¿Y crees tú que a esta realidad verdaderamente que denigra el planteamiento fundamental que es una universidad, su fundamento humanista, crees tú que el espíritu mercantilista de la universidad también conspira contra el propio investigador? Así es. Es que el problema de las universidades es no entienden todavía la función del investigador científico. O sea, creen que el investigador debe ser una persona que esté dispuesta a gobernar, a tener función administrativa, función académica en las clases, y se olvidan que el investigador es esencialmente, ¿no?, un hombre de campo. Y todo investigador requiere un tiempo especial, una inversión, porque salir a investigar no es que uno de su bolsillo saque el dinero, requiere una inversión, requiere gasto público, requiere proveerlo. Y también requiere resultados, que ese investigador lo que ha investigado lo produzca y lo comunique a la comunidad. Entonces eso no existe. El mercantilismo es, bueno, se crea una universidad nueva y se empieza a cobrar menos,
no en detrimento de las universidades que tienen prestigio. ¿Para qué? No, porque eso solamente se hace en el momento de un negocio. Entonces, por ejemplo, la calidad humanística, todo eso, eso se compra. Yo he sido testigo de cómo muchos han tenido que transar así. ¿Por qué? Porque no les queda otra alternativa sino irse a esas universidades para tener algo más para subsistir. Entonces, por ejemplo, el investigador nato que hay en potencia se va perdiendo poco a poco. Efectivamente. Lo que has dicho es una cruda verdad. Sin embargo, tú también eres un destacado investigador de la filosofía precolombina, del pensamiento ancestral. La pregunta cae por su propio peso. ¿Crees que es posible hacer epistemología del pensamiento precolombino o del pensamiento filosófico ancestral? Sí, las categorías, términos, definiciones epistemológicas ayudan a comprender mejor toda la evolución del conocimiento autóctono que hemos tenido en el Perú. Y eso causa muchas sorpresas, ¿no? Porque solo en un caso de la historia de las matemáticas, la epistemología ayuda mucho a entender los procesos de formación de conceptos que no son propiamente científicos como los europeos, pero son conceptos de sabiduría que a veces van más allá o más adelante de los mismos europeos. Solo José de Acosta dijo uno sobre el sistema contable. El sistema contable que tienen acá estos pone indios, no, nos hacen grandes ventajas, dice. ¿Y por qué lo decía? Porque él había visto cómo sumaban, restaban en los quipus y cómo los conceptos de los valores, los números, tenían una sección distinta a los europeos, pero funcionaban mejor. Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza desde la epistemología ya con otros ojos a ver la evolución del saber, ya entiende otro nivel de conocimientos que en la humanidad no se ha perdido, pero sí todavía requiere que muchos investigadores entren a ese tema. Ya hay investigadores que han entrado al tema y en eso sí yo estoy contento, ¿no? Y entran a ver los problemas matemáticos, los problemas de la astronomía, los problemas, ¿no? Inclusive la planificación de los sistemas urbanos, ¿no? La arquitectura, en fin. Toda la sabiduría, si uno resume en el Perú, es una sabiduría que deja estupefacto a cualquier investigador. Todo esto, inclusive, trae, ¿no? Una sorpresa respecto a sistemas distintos de sabiduría que se han generado en otras civilizaciones. El caso nuestro es el más sorprendente, por Cierto, los logros. cierto. Finalmente, tu voluminoso texto de epistemología hace pensar que estás preparando ya un texto universitario de epistemología misma. Sí, en realidad este texto requiere, ¿no? Una opinión personal, como te dije, no se trata de recibir y repetir lo que otros autores han dicho, sino se trata de proponer esquemas alternativos, proponer críticas alternativas y procesos alternativos. La originalidad que uno debe tener es no copiando los sistemas que vienen de afuera, sino planteando críticas y esquemas distintos a lo que ya se ha visto. Eso, por ejemplo, tomo el caso de Juan Bautista Ferro, ¿no? Que en el año 78 hizo una crítica Popper muy interesante sobre la validez de los criterios empíricos y la falsación. Y por primera vez veo a un autor peruano como es Juan Bautista Ferro hacer una crítica directa a un autor, cosa que esa tradición no hay generalmente en la nueva generación. Hay que hacer críticas valiosas para generar sistemas alternativos. Esa es una tarea que para adelante requiere a todo pensador. Muchas gracias, Víctor Masi. Esperamos nuevas novedades bibliográficas y de tu investigación fecunda. Okay, hasta la próxima. Gracias.